Qué bueno que nuevamente estás ahí detrás de la cámara compartiendo nuestro ministerio. No olvides dejar tu mensaje, no olvides dejar tu comentario después del video o solicitar algún tema. Quizás tenés un tema que querés dilucidar, querés que lo estudiemos. Deja también el nombre del tema ahí. Ahora vamos a estar viendo un poquito ser cristiano. ¿Es ser tonto? Muchos creen que los creyentes, aquellos que van a la iglesia, que oran con los ojos cerrados, que levantan las manos, que cantan, son tontos. Esto de creer que los cristianos son tontos no viene de este tiempo, viene de muchos siglos atrás. Ya hace más de 2000 años, en el Coliseo romano, tomaban a los cristianos y los llevaban al foso de los leones para que los leones los comieran. Y dice que esos cristianos, cuando estaban en esa fila, o habréis visto alguna película seguramente, iban cantando, alabando canciones a Dios. Entonces la gente decía, mirá estos tontos, encima que los leones se los van a comer, van cantando a Dios. Un poco bastante más adelante, digamos en la década del 60, era asesinado el pastor de la raza negra Martin Luther King. ¿Por qué fue asesinado? Por defender los derechos de su raza. Hoy actualmente, en este siglo XXI, parece algo increíble, inédito y que no tendría que suceder. En Medio Oriente, lo vas a ver por las redes sociales o en los medios de comunicación, están asesinando y quemando vivo a los creyentes. Están entrando a las iglesias, están quemando iglesias, están matando a los pastores que están predicando el evangelio y muchos son quemados vivos. Y les dan la oportunidad de renegar su fe de Cristo y ellos no lo hacen y prefieren morir. En todos estos casos que yo he mencionado, no murieron estos cristianos por ser tontos, sino por demostrar y defender sus ideales. En lo que estamos hablando, defender los ideales de la fe en Jesucristo. Hace poco yo leí un artículo del Papa Francisco y él citaba, el cristiano debe ser cordero, pero no tonto, y astuto, pero no lobo. Muy interesante este dicho, porque todos creen que nosotros tenemos que tolerar todo, aguantar todo, y no es así. Pero dice que debemos ser corderos, pero no tontos y astutos, y ya no irnos para el otro lado y ser un lobo cristiano. El futbolista Senna, que juega en el Villarreal de España, dice, ser cristianos y mansos no es sinónimo de ser tonto, o alguien de quien todos pueden reírse o tratar con menosprecio. Hay muchos versículos en la Biblia que citan que solo el necio dice que Dios no existe. Así que nosotros no somos tontos por decir que hay un Dios que existe, que es real, un Dios que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. Dice el Salmo, por ejemplo, 14.1 o el 53.1 y otros más, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este es el tonto, porque verdaderamente no creer en Dios es ser tonto. Cuando muchos niegan reconocer la supremacía de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, cita lo siguiente, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos cuando le escribe en el capítulo 1, verso 22. Profesando que se las saben todas, que son catedráticos y que dicen que Dios no existe, dice la palabra de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios o se hicieron tontos, ¿no es cierto? En la infinita sabiduría de Dios, la aparente locura de la cruz, porque muchos piensan que la cruz fue una locura total, da por tierra la sabiduría de los sabios. Fíjate lo que dice la Biblia. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan
Esto es a nosotros, los que creemos, los que sabemos que hay un Dios que es poderoso, es poder de Dios. Esto le escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 18. Somos tontos los cristianos si pretendemos que los planes y propósitos de Dios se amolden a nuestros pensamientos. Eso sí es ser cristiano. Lo que debemos hacer como cristianos es hacer el esfuerzo de entrar, de encajar en la voluntad de Dios, en sus tiempos y en su forma para realizar las cosas. Cristo mismo fue a la cruz, aunque vos no seas creyente, aunque nunca hayas ido a una iglesia, ni tomaste una Biblia en tus manos, habrás visto una película de Jesucristo y te diste cuenta cómo Él fue a la cruz del Calvario. Y te voy a decir una vez más, Él no fue a la cruz del Calvario por ser un tonto. Fue con el único propósito que hoy en día sigue vigente, y es que seamos libres de pecado y tengamos esperanza de una vida eterna. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, dice el Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Ahora, con todo esto que vimos, quién es tonto, quién no es tonto, nosotros los cristianos no somos tontos, ahora vamos a ver algo que es muy claro. La vida cristiana no es tonta. No te limites a ir a una iglesia, no te limites a creer, a orar, a esperar de Dios, porque no trates de no hacer esto, porque el enemigo te lo va a poner, porque la vida cristiana no es tonta, es de excelencia. ¿Por qué la vida cristiana es de excelencia? Porque esto sucede solamente cuando nosotros nos depositamos en manos de Dios y decimos, Señor, amolda mi vida, forma mi vida como tú lo quieres. Entonces ahí empieza a ser una vida de excelencia. Hay una palabra que está en el Antiguo Testamento y es cuando Dios se la manifiesta al profeta Jeremías, que está después de los Salmos, ahí nomás, y dice lo siguiente: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces, dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que él estaba haciendo, que estaba moldeando, se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Esto está en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 4. A través de este pasaje vamos a leer un poquito, a delinear un poquito qué es una vida de excelencia. Nuestras vidas no están en manos de alguna fuerza invisible, de algún destino ciego, como algunos dicen, a mí me tocó un mal destino. Están en las manos de Dios Todopoderoso. Acá el alfarero es Dios haciendo la vasija. El barro, para que la vasija salga perfecta, somos nosotros. Entonces Dios está moldeando ese barro para que la vasija sea perfecta. Fijémonos que el texto decía que la vasija se deformó y volvió a intentar el alfarero para que salga bien. Dice la palabra de Dios: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, como te dije recién, y tú el alfarero, como dije también recién que Dios es el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 64. El barro no puede moldearse a sí mismo. El barro está allí, en la vera del camino, y no puede moldearse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder de moldear ese barro. Entonces quiere decir que solo Dios tiene el poder de dirigir tu vida y dirigirla por buenos caminos. El alfarero tiene un plan perfecto para el barro. Fijémonos, vamos a repetir una vez más, que la vasija no había salido bien y el alfarero siguió insistiendo hasta que salga bien. ¿Por qué? Porque el alfarero tiene un plan perfecto para el barro. El barro sos vos, el barro soy yo. Él ve en su mente el producto terminado. Él ya sabe lo que va a hacer con tu vida, él ya sabe lo que va a hacer
con mi vida. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Por eso la vasija no salía bien y la volvió a hacer. No es un plan imperfecto, un plan que pueda quedar cortado, caducado en algún momento. No, Él tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros no podemos ver el producto terminado, no tenemos el discernimiento suficiente para ver el producto terminado que Dios quiere para nuestra vida. Pero Dios nos promete que ese producto es maravilloso. Sin embargo, dice la palabra de Dios, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto lo escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Fíjate que vos no podés discernir el plan de Dios, pero Dios ya tiene claro cuál es el plan para tu vida. El alfarero trabaja con paciencia con el barro. Si alguna vez estuviste en algún pueblo, vas a ver la gente que trabaja con el barro, con qué paciencia el torno gira y gira, y una bola de barro vos ves que va tomando una forma que es una cosa increíble. Dios lo hace con mucha paciencia, moldeando tiernamente su forma. Esto es que Dios dirige con paciencia cada una de nuestras vidas. La cualidad más importante del barro es que se somete al alfarero para ser preparado. Y si no se somete a las manos del alfarero, lamentablemente el barro se arruina. Algo para tener en cuenta: los cristianos no son inactivos, ni tontos, ni resignados, ni un simple montón de barro a la vera del camino, sino que son un barro en las manos de Dios para que salga la vasija que Él quiere preparar. Dios quiere que cooperemos para que esa vasija pueda salir perfecta. ¿Cómo podemos cooperar? Con oración, orando a Él para que Él lo haga, con la meditación de lo que leemos en su palabra, que es un mandato para nuestra vida, con la obediencia a la voluntad de Dios, que yo pueda encajar en la voluntad de Dios para que Él termine esa vasija como así Él lo quiere. Como conclusión, vamos a hacernos una preguntita. ¿Qué preferimos? ¿Estar en las manos del alfarero o salirnos de ellos y ser una bola de barro que está ahí, que nadie nos mira? Entonces sí nos van a decir que tonto este barro, sirve para manchar los zapatos, por ejemplo. Tengamos en cuenta que a medida que Dios va moldeando nuestra vida, va a encontrar defectos, y muchos. Pero nos moldeará esos defectos siempre y cuando, como dije antes, hay que hacer algo nosotros, en la medida que nosotros le permitamos que seamos moldeados. No hagamos que la vasija se rompa cada rato, sino tratar de que una vez se rompa, dos veces se rompa, para que la tercera vez Dios la pueda ir haciendo con perfección. Bueno, al que pidió este tema, que le pueda ser de beneficio este estudio. Que Dios te bendiga ricamente.